Una maratónica sesión se desarrolló el día sábado en la Asamblea Nacional, conociendo, debatiendo el informe del caso Encuentro a fin de establecer responsabilidades sobre el mismo. 104 asambleístas decidieron aprobar dicho informe y iniciar con ello la posibilidad de un juicio político al presidente de la República. Hay un primer análisis de carácter general lo sucedido el día sábado, doctor. Bueno, yo creo que era un hecho de que en la Asamblea Legislativa se apruebe este informe de una comisión ocasional, ¿no es cierto?, que estaba investigando temas de corrupción y vinculación del gobierno a posibles mafias internacionales. No se había considerado de que sería, digamos, 104 votos, quizás se hablaba de los 80, ¿no es cierto? Pero no 104 votos, es decir, se logró consolidar una mayoría que tiende posiblemente a manejarse en función de la posibilidad de este juicio político que se ha planteado en el legislativo. Ahora bien, hay que separar el análisis para mejor entendimiento de la población, sobre todo el aspecto jurídico y el aspecto político. El aspecto jurídico es de que hay una constitución, hay un artículo 129 que establece la posibilidad de un juicio político, ¿no es cierto? Que no tiene que ver nada con el informe que se aprobó. El informe lo que hace es recoger, entre comillas, las investigaciones y los documentos que podrían sustentar un posible juicio político. Pero ya en el planteamiento, como usted ha señalado, de juicio político, se requieren cumplir algunos aspectos. El primero, de que existan, digamos, los causales, ¿no es cierto?, como se ha planteado el 129, el 1 y el 2. El 1 sobre la inseguridad y el 2 sobre el cohecho o la comisión por omisión, que dicen ellos, pero algunos penalistas señalan de que en este caso no se aplicaría la comisión por omisión, excepto en temas o procesos administrativos fundamentalmente. Pero sin embargo, supongamos que ya existen los causales. Se requiere que un asambleísta presente la solicitud de juicio político con la firma de 46 asambleístas más. Esto ingresa al Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa solicita a la Corte Constitucional que emita una validación del procedimiento jurídico, ¿no es cierto?, de que si se cumplen las formalidades determinadas en la ley y en la Constitución, no cambia el argumento por el cual sería enjuiciado. Me refiero a lo sustancial de lo que posiblemente plantee algún asambleísta que quiera enjuiciar al presidente de la República. Y si es que la Corte Constitucional aprueba o valida el procedimiento, pues regresa a la Asamblea Legislativa para la Comisión de Fiscalización y posterior tratamiento en el Pleno de la Asamblea. Y obviamente decisión. Decisión que, como yo he dicho, entonces de aquí viene el otro campo. Ese es el jurídico. El otro campo ya es el político. Y el político quedó muy claro. 104 votos que aprueban un informe que realmente yo veo que queda en nada, ¿no es cierto? Yo veo que no hay, digamos, un suficiente argumento incluso para que la Fiscalía pueda desarrollar procesos de investigación, porque deja entrever una mediocridad en esa actividad, incluso por la propia omisión, como se ha dicho, del informe que presenta el superintendente de compañías, ¿no es cierto?, y que eliminan de este informe todo el argumento de este funcionario. Hay un tratamiento político, y aquí vamos a ser claros. UNES y el Partido Social Cristiano, con los disidentes de Pachacuti y la izquierda democrática, no es que tienen esta primera vez su accionar en función de la salida del presidente. Quede claro, yo no es que estoy hablando a favor del presidente, sino estoy hablando en el análisis general del comportamiento político, de las acciones de estos organismos, tanto Asamblea Legislativa integrada por partidos políticos y del Ejecutivo. Pero queda claro que ya tuvieron en el 2022, la decisión de destituir al presidente aplicando el 130 de la Constitución.
ahora plantean el tema del juicio político. Por ahí se le ocurrió a una asambleísta plantear de que también se lo declare loco al presidente de la República, ¿no es cierto? Es decir, aplicando otro de los artículos de la Constitución, pero no contaban con la astucia de que el presidente Correa dejó poniendo un candadito en el que se requerirán el informe de especialistas, ¿no es cierto?, para ver si es que está o no está loco el presidente de la República. Ya no serían los asambleístas psicólogos, como se diría, o psiquiatras en el país. El otro aspecto es la reactivación que hay respecto a la revocatoria del mandato. Y también otro anuncio que ha hecho la asambleísta, me parece, Mireya Sánchez, que señala que si por cualquier vía tiene que salir el presidente, incluso con el derrocamiento producto de la movilización de los indígenas. Este, a mi juicio, es el resumen un poco en contexto de lo que se ha desarrollado en temas generales en relación a esta discusión que se ha hecho en la Asamblea Legislativa. Ahora, bien, doctor, ahí hay dos escenarios claros de llegar la Corte Constitucional a favorecer con la admisibilidad al planteamiento, que en su momento lo hagan porque no lo conocemos, estamos especulando nada más. Habrá que ver en firme cuando presenten ya la petición de juicio político cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho, cuáles son las pruebas anunciadas para el trámite, pero el primer escenario es que la Corte dé la admisibilidad. Estaríamos frente a una crónica de una muerte anunciada del presidente, políticamente me refiero, porque con los 104 votos prácticamente estaría destituido, y ahí tendría un escenario intermedio. De ocurrir aquello, y durante el trámite del juicio político, que primero tiene que ir a la Comisión de Fiscalización, tiene 30 días para presentar su informe, y dependiendo de aquello ya el presidente de la República podría estar pensando si ese informe da vicios o hay un informe de mayoría y uno de minoría, y se acoge el de minoría que dice que se destituya al presidente de la República. Aquí viene el tema de la última alternativa que le queda al presidente, que durante ese trámite dicte la muerte cruzada, despida a los asambleístas y en 6, 7 u 8 meses estemos en elecciones nuevamente para completar el periodo. Hay ese primer escenario, doctor. Yo diría que hay tres escenarios, ¿no es cierto?, en caso de calificarse el juicio político. Y es evidente de que, como reitero, es un juicio político y por tanto las cosas, a mi juicio, valga la redundancia, están dadas. Si es que se da el juicio político, hay un número suficiente de asambleístas con o sin fundamento jurídico que resolverán la salida del presidente de la República. Los tres escenarios. El uno es precisamente el que usted señala, la muerte cruzada. El presidente de la República, sin más que perder, podría decretar la muerte cruzada y empezar a gobernar directamente durante 6 meses hasta que se convoquen elecciones. Directamente significa hacer decretos ley que implicarían incluso intervención en temas económicos, en temas administrativos, de política pública, hasta la privatización de áreas estratégicas, no áreas estratégicas, sino empresas públicas principalmente, ¿no es cierto? La concesión de otras que puedan darse, que no ha podido hacer durante este tiempo que ha gobernado el país, porque la Asamblea Legislativa pues no le ha permitido ejecutar las acciones que han planteado. Ese sería un tema gravísimo, porque en definitiva prácticamente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pasarían a cumplir todas las disposiciones independientemente de lo que establezca la norma, etcétera, etcétera, en respecto a la control de las movilizaciones que puedan generarse con el decreto de muerte cruzada, porque de lo que se ha conocido, el dirigente ISA de la CONAIE manifestó que si el gobierno decreta la muerte cruzada van a estar en las calles permanentemente, y entonces eso implicaría una confrontación compleja y complicada. El segundo escenario es de que el presidente de la República deje de desarrollar el juicio político, se vaya a su casa, ¿no es cierto?, en función de un común acuerdo principalmente con el vicepresidente Borrero. Es decir, porque en definitiva quien sale es el presidente de la República y asume la presidencia el vicepresidente, se entiende que es así, ¿no es cierto? Entonces, en común acuerdo,
en función de que se establezca pues la misma política, la misma normatividad, y aquí no ha pasado nada más que salir de la presidencia Guillermo Lasso. Y el tercer escenario es, y nunca olvidemos, el rol de las Fuerzas Armadas en crisis políticas internas del país. ¿Cuál sería la posición o la decisión que jugarían las Fuerzas Armadas respecto a respaldar al presidente de la República para que se sostenga o se mantenga en el poder, o quizá a respaldar la decisión de la Asamblea Legislativa y que el nuevo presidente sea el vicepresidente de la República? A mi juicio son estos tres escenarios los que se podrían presentar, y que obviamente cualquiera de estos tres escenarios o cualquiera que sea el tema de que se da o no se da juicio político, aquí en el país tenemos una sola consecuencia que ya la estamos viviendo los ecuatorianos y que lo estamos expectando desde el otro lado. Ahí en Loja, mucha de la gente debe estar observando desde afuera esta nueva telenovela que se ha entramado en la televisión ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero estamos viviendo una realidad difícil y diferente. Mire, el tema del día a día que nosotros tenemos con la inseguridad, la violencia, la criminalidad, el sicariato, la extorsión, ¿no es cierto?, el secuestro en este país es gravísimo. Los afiliados a la seguridad social no cuentan con recursos económicos como pensiones y para la atención en salud, pero que sin embargo en el Instituto de Seguridad Social están pensando en contratar $900,000 para limpiar su imagen. Enfermos que van a los hospitales públicos y no encuentran médicos especialistas o generales, y peor aún, medicinas en las farmacias públicas del Ecuador. Jóvenes que en posibilidad de ingresar a la universidad, que no tienen cupos en las universidades, y no por culpa de las universidades, sino por responsabilidad del gobierno de atender esta demanda de acceso a la educación superior. Empleo, que no se diga que se reduce el empleo con el aumento del subempleo. Pues. El aumento del subempleo implica de que más ecuatorianos están buscando formas o mecanismos de llevar a su casa recursos económicos para subsistir y poder alimentarse y pagar los servicios básicos fundamentalmente. Es decir, mientras se da esta telenovela en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, en una Contraloría que no sirve, en una Fiscalía que ahora, siendo el órgano, el ente que debe pesquisar, que debe investigar los actos de corrupción, ahora también está investigándose, está autopesquisándose al interior para determinar casos de corrupción. Fíjese usted lo que está pasando. Mientras eso sucede en la política del país, millones de ecuatorianos estamos en la debacle, en el abandono, e incluso hay un crecimiento masivo, ¿no es cierto?, respecto al éxodo de ecuatorianos al exterior, y que se habla, por ejemplo, que son alrededor el año anterior de 28,000 ecuatorianos los que habrían salido del Ecuador hacia Estados Unidos por las fronteras con Panamá. Eso es lo que está sucediendo realmente en el país. En el escenario que planteaba usted respecto de las Fuerzas Armadas, ya hubo un pronunciamiento las últimas horas a propósito del Día de la Policía Nacional. El alto mando ya se pronunció respecto de aires de desestabilización y ellos han manifestado que estarán siempre del lado de la democracia. Quizás un último escenario es que la Corte Constitucional no admita a trámite el juicio político y empiece nuevamente las movilizaciones, como sucedió en junio de este año o en el 2019, y eso también crea un sistema de nerviosismo e inestabilidad. De todas maneras, estos son los escenarios que se plantean. Vamos a ver qué pasa en adelante una vez que quizás durante la semana ya se conozca cuál es la petición, cuál es el fundamento de hecho y de derecho, cuáles son las pruebas que se anuncian, y con lo cual se enviará a la Corte Constitucional para seguir en el análisis final, doctor. Mire, dos cosas, ¿no es cierto? La una, yo escuché la intervención del ministro Juan Zapata cuando hablaba durante el aniversario de la Policía Nacional, de que tiene 60,000 hombres dispuestos a defender la democracia tal cual como lo establece la Constitución de la República. Al parecer, el ministro Zapata le hace falta leer la Constitución de la República, ¿no es cierto? Porque la función de la Policía Nacional no es
defender la democracia. Nadie le ha dado ni constitucionalmente ni formalmente la potestad para ser garantes de la democracia en este país. La función es velar por la seguridad e integridad de la mayoría de los ecuatorianos. Y eso es lo que exigimos la mayoría cuando estamos viendo, como decía, este nivel de criminalidad y violencia que hay en el país. Que vaya a Santo Domingo, pues que asigne los uniformados requeridos para que vaya a contrarrestar todos esos actos de criminalidad que se dan. Que vaya a Esmeraldas, que con el decreto presidencial ahora nuevo que se ha determinado se pretende, digamos, suplir este tema del control de la inseguridad sin incluso aplicar políticas públicas de carácter social para atender a los sectores abandonados de esa provincia que está, digamos, con una población en paupérrimas condiciones. Necesitamos una Policía Nacional, ¿no es cierto?, profesional que entienda que hay que garantizar la seguridad, integridad y vida de los ecuatorianos. No se puede poner en el plano de defender, entre comillas, la democracia, como dice el ministro. Y lo otro, si la Corte Constitucional resuelve no validar el proceso jurídico para el juicio político, pues yo veo y observo que hay otros dos mecanismos, como usted ha señalado. El uno, el tema de la revocatoria del mandato, que el Tribunal Contencioso Electoral debe asignar un juez ya para que autorice la entrega de los formularios para la recolección de firmas. Y por otro lado, les queda también la protesta social a nivel de paralización y levantamiento, que, como ha dicho Mireya Sánchez, no sería la excepción en caso de ser requerido, con la finalidad de que su fin último, como tienen los asambleístas de UNES, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacuti, sea la salida del presidente Guillermo Lasso. Doctor, estaremos pendientes del desenlace en las próximas horas. Gracias por habernos acompañado. Un buen día. A ustedes muchas gracias, la gentileza. El doctor Fausto Giraldo, haciendo